Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida a la licenciada Janine Cruz. Ella es asambleísta por la provincia de Loja, se pertenece al movimiento Creo. Bienvenida, licenciada Cruz. Quisiéramos iniciar por este tema de la posible postergación de elecciones y conocer qué es lo que está sucediendo en el seno del Consejo Nacional Electoral, cuando los dos partidos que hemos mencionado en la introducción a este diálogo solicitan que la decisión sobre si postergar o no las elecciones lo tome la mayoría de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto poderles saludar desde Loja. Bueno, realmente la crisis que se está atravesando no solamente es una crisis sanitaria, sino también institucional. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral viene meses atrás arrastrando problemas en el interior de su institución, más aún con lo que acaba de suceder con el asambleísta Daniel Mendoza, en donde pone en mucha crítica el actuar de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral para favorecer al asambleísta a cambio de una organización política. Esto yo creo que refleja claramente la falta de responsabilidad al frente de esa institución. Y como usted bien nos señala, estamos a puertas de iniciar un nuevo proceso electoral y todavía no tenemos claro cuál será el panorama. Algunas organizaciones establecen obviamente poder suspender las elecciones para poder cambiar de fecha. Sin embargo, hasta la actualidad no se sabe cuál será el método para poder permitir que los ciudadanos puedan acceder a sufragar de manera responsable. No sabemos cómo se van a monitorear el tema del sistema informático, que es ahí donde existe la crítica. Con cambiar la fecha en 1 o 2 meses no vamos a cambiar la realidad. Si usted analiza las encuestas de credibilidad del Consejo Nacional Electoral, más del 80% de los ecuatorianos no confía en esta institución. Por lo tanto, las organizaciones políticas también somos corresponsables de esto. Y aquí voy a señalar algo con toda legitimidad. No sé cuántas organizaciones políticas han criticado duramente cómo se está llevando a cabo el análisis de estas elecciones. Pocas organizaciones políticas veo que están criticando este hecho. Entonces, ¿a qué nos vamos a someter en las próximas elecciones? Yo he sido muy clara y responsable con mis argumentos. Yo no creo que sean elecciones transparentes y voy a ser muy clara porque el mismo sistema se está dando a entrever de que se va a llevar a cabo. Más aún con el tema de la pandemia, más aún con los problemas internos. Y yo señalo algo. Hay un proyecto político de más de una década que ha cometido decisiones muy negligentes y de poca responsabilidad con los ecuatorianos. Es evidente el captar las instituciones públicas, el poder tener un sistema de blindaje. La pregunta es si en este gobierno de transición, entre comillas, con el presidente Moreno a la cabeza, ¿qué cambios profundos hemos dado? ¿Realmente hemos combatido la corrupción? ¿Las principales piezas de este sistema están presas? No, es un proyecto político que llegó para quedarse porque no les conviene dejar abierto la posibilidad de que sean investigadas las piezas claves de este sistema. Lamentablemente. Y directamente, licenciada Cruz, ¿hay una relación entre Diana Tamainda, actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el correísmo? El sistema, no solamente por Diana Tamain como persona, ojo, sino como institución estamos criticando. En este caso, Diana Tamain, si quiso dar una muestra de confianza al país, tenía los momentos oportunos, como por ejemplo, realmente defender el tema de Yasuní, que no lo hizo, el tema de poder criticar duramente el reparto interno del Consejo Nacional Electoral, que no lo hizo, y saltó escándalos como el tema de Cura Tuárez, el tema de Luis Loyo. Y hoy, nuevamente, en un nuevo problema del caso Mendoza. El tema es que la red interna no ha desaparecido. El manejo interno del sistema informático no ha desaparecido. Entonces, la pieza clave es tener una persona que pueda responder a los intereses cercanos.
Yo decía y ponía como ejemplo, si una funcionaria pública, una presidenta del Consejo Nacional Electoral, por tratar de guardar su puesto, que es una presión obviamente política de otro sector, hace todo para quedarse y dar a cambio un partido político, lo puede hacer mañana en las elecciones. Entonces, más allá del rostro de Diana Tamboril, hay un sistema muy bien implementado en el Consejo Nacional Electoral. Eso es realmente algo que a mí me preocupa y lo he dicho con toda la seriedad. Esperemos que pasen las elecciones y veremos cuál es el resultado. Ya nos han sorprendido en otros países, lamentablemente, con apagones informáticos y con la decisión de meterle la mano al Consejo Nacional Electoral, caso Bolivia, caso Venezuela, y veamos realmente cómo se da este proceso. Realmente la democracia está en peligro y aquí hay un llamado también a los ciudadanos. Si bien es cierto, no podemos dejar de lado el poder luchar contra esta pandemia, ¿sí? Pero hay temas que nos están también separando de criticar a este Consejo Nacional Electoral. El tema del Consejo Nacional Electoral salió por el caso Mendoza, no porque a las organizaciones políticas les interese cómo están llevando a cabo. Entonces también es una autocrítica a las organizaciones políticas por dejar las cosas tan a la ligera y no criticar y no pedir una respuesta oportuna. Luego de que pasen las elecciones, quizás estarán criticando el sistema como se fue implementado para llevar a cabo. El miembro del Consejo Nacional Electoral, el consejero Luis Verde Soto, en entrevista el día de ayer nos dijo que el proceso está muy retrasado, sensiblemente retrasado en todos los aspectos, justificando así el hecho de que se analice postergar las elecciones. 18 partidos y movimientos políticos lo apoyan. Pero ¿ve usted gravitante en este proceso de decisión las posibilidades de que sea o no candidato Rafael Correa? A ver, realmente veo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo todo lo posible por suspender las elecciones, pero eso no obedece a la presencia o no de Correa, sino porque no se ve que el Consejo Nacional esté preparado, ¿sí? Y segundo, me parece que es indispensable el poder cuestionar mucho a los consejeros que en su mayoría no advierten de los errores que se van a dar en estas elecciones. Por ejemplo, para el tema de enfrentar el manejo económico de las organizaciones políticas frente al caso o escándalo de Arroz Verde, fue una gran insistencia para acceder a estos documentos. ¿Cómo, por ejemplo, ahora van a vigilar o de qué mecanismos van a alimentarse los partidos políticos para poder llevar a cabo elecciones? ¿Sí? El modo realmente va a cambiar porque la pandemia no va a permitir tener nuevamente la salida de los candidatos a los diferentes sectores. Y tercero, lo más importante que me parece, si realmente todas las personas que están empadronadas están con vida o realmente están aprovechándose de esto. Yo veía un ingeniero en sistemas que daba a conocer que todavía hay personas en el padrón electoral que ya no están presentes. Entonces hay situaciones que sí nos ponen en duda, más allá de que venga o no Rafael Correa, que a la larga la organización RC tendrá obviamente su candidato, sea cual sea, pero vamos más allá. Realmente, ¿qué representa el Consejo Nacional Electoral para todas las organizaciones políticas? Yo considero que tan bien fue estructurado esta organización política durante tantos años para no dejar un cabo suelto. La pregunta es clarísima. Si no se ha podido combatir la corrupción de frente, no se ha logrado sacar estos tentáculos de las diferentes instituciones, inclusive el Consejo Nacional Electoral. Licenciada Cruz, estamos hablando siempre aquí de cómo se mueven las cosas tras bastidores. En una entrevista previa con Fernando Villavicencio hablábamos de la repartición del botín político que se habría dado y que ha culminado con esta tragedia del sistema de salud ecuatoriano. Vayamos al tema de lo político. Usted ha mencionado ya lo del partido político que se creó para Daniel Mendoza. Estos hilos del poder que se juegan también a nivel de la función electoral. Quisiéramos mayores detalles, pues no todo el público lo conoce, sobre lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral y Daniel Mendoza, con qué otras coincidencias se
se dieron estos temas, así también con el hecho de que la alterna de Daniel Mendoza votó y dio un voto importante para salvar a Diana Tamain del juicio político que en algún momento se propuso. Bueno, yo creo que lo que está realizando el periodismo en el país es lo más decente y lo más honesto que podemos ver, porque los órganos de control y frente a las denuncias del reparto no ha pasado absolutamente nada. Y frente a eso, el cuestionamiento que viene realizando el periodista Villavicencio es realmente importante. Yo recuerdo que en el juicio de Diana Tamain ya sabíamos y criticábamos mucho el reparto de las diferentes provincias con las instituciones del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y no pasó nada, no decían nada, pero nosotros llevamos a Diana Tamain por el tema de tráfico de influencias, por haber compartido el tema de varios contratos con el señor Luis Loyo. Y en ese momento nosotros entendíamos la presión que hacía el Consejo Nacional Electoral. Para ponerle un pequeño ejemplo, funcionarios de la área de comunicación estaban destinados a contradecirnos a los legisladores en redes sociales. Sí, una maquinaria a nivel nacional impresionante, cómo una institución estaba al servicio de la defensa de realmente de un sistema muy complicado y criticado como fue el tema de Luis Loyo, que a propósito el señor está preso. Segundo, cuando empezamos a ver el cambio de discurso de muchos colegas legisladores, porque al inicio fueron muy críticos con el Consejo Nacional Electoral y hablaban de que se necesita llevar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue complicado entender cómo de la noche a la mañana cambiaron y dentro de estos votos, las abstenciones de muchos compañeros legisladores ayudó a que ella se salve, pero el voto decisivo fue el de la asambleísta alterna de Daniel Mendoza. Una de las que más criticó al Consejo Nacional Electoral fue la señora alterna de Daniel Mendoza. Y minutos antes de que se cierre la votación, el asambleísta Mendoza llamó que está a punto de llegar su alterna, que por favor esperen la votación. Así fueron los términos. Por eso es que si usted analiza un video donde se da la votación, que fue público con todos los medios nacionales, la gente se sorprende. Y era evidente eso. Yo inmediatamente, una vez que archivaron el juicio de la presidenta, porque ella monitoreó, ella pactó, ella movió las fichas para poder llegar a un acuerdo y poderse salvar. Inmediatamente nosotros denunciamos que fue el reparto, que sigue el reparto, y que estos son los favores políticos por parte del Consejo Nacional Electoral. Es doloroso saber realmente para el país que esta clase de prácticas estén presentes, más aún en una institución tan importante como es la Casa de la Democracia, donde se supone que se debería poder dar un respiro de tranquilidad o de transparencia. Entonces, es realmente complicado. Nosotros en esta semana venidera tendremos la posibilidad de presentar nuevamente con el legislador Fernando Flores a reconsiderar. No he hablado con el asambleísta Flores personalmente, pero sé que hay documentación importante para poderla exponer en el pleno de la asamblea y que sea la Asamblea Nacional quien tome la decisión de analizar el actuar de Diana Tamain y sus consejeros, como también que el país entero lo sepa. Y yo quiero decirle algo, para tener una mayoría en el Consejo Nacional Electoral y tener a los consejeros de lado, hubo repartos. Y eso también es criticable. Y criticable significa también tomar decisiones que a futuro, ojalá ese Consejo Nacional Electoral no sea un pastel dividido para las organizaciones políticas, porque es ahí donde se trunca la posibilidad de tener una institución totalmente independiente. Culminemos, licenciada Cruz, con una reflexión sobre esta situación que nos agobia, a todos los ecuatorianos, esta tragedia en la salud, tragedia en lo económico, tragedia en lo político, en lo laboral y en lo social. Yo quiero llamar a una reflexión. Yo creo que este sacudón que está recibiendo la humanidad es en todo nivel, pero sobre todo en la clase política, en la falta de conciencia de tomar decisiones frente a la situación que está atravesando un país. El poder repensar en que desde las organizaciones también políticas podamos formar a diferentes líderes, que sean realmente altruistas, donde el ser humano sea el centro de atención y la toma de decisiones, ¿sí? Y claro, la reflexión es muy complicada porque creo que ha sido muy fuerte para el país atravesar esta crisis política, sanitaria, económica, y viendo con asombro cómo operaba un sistema de
delictivo al frente de los hospitales. Eso no tiene perdón. Claro, hay que entender que si se pactó con hospitales donde se tiene que jugar el salvar la vida de los ciudadanos, fue un pacto que algunos legisladores llaman el pacto de la muerte. No les importaba quitar la posibilidad de tener hospitales de calidad con tal de dar sus cuotas a un sistema muy perverso que ha complicado obviamente a nuestro país. Esperemos que realmente este mal momento que estamos atravesando el país nos sirva para tomar conciencia desde la sociedad, como sociedad civil, y también castigar a toda la clase política que no ha servido más que aprovecharse de su espacio político para poder enriquecerse ilícitamente. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado a la licenciada Yanine Cruz, asambleísta de la provincia de Loja por el Movimiento Creo.